Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, inclusive para que nos vean en la grabación. Bienvenidos a este Entre Mates y Cafés número 28. Bueno, ya nos están avisando que estamos por acá, ya está la doctora Felicitas, que es con quien vamos a estar conversando hoy. Ay, bienvenidos. Plantar Vivero, Diana Pat. A ver, invitamos, no tengo solicitudes, pero es que yo te voy a invitar. Acompaña desde la cuenta de Biohealing Studio. Hoy, por solicitud de ustedes, vamos a estar hablando del sistema urinario. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así que hubo solicitud. Qué suerte, qué suerte. Y sí, sí, sí. Vos me- Nos preguntan, yo te escucho muy bien, ¿tú me escuchas a mí? Sí, me estabas dando feedback de lo que les estaba comentando. Sí, les pedí a algunas personas que me contaran de qué querían que habláramos y Mari, Diana, algunas personas que muy juiciosas porque claro, yo pregunto y si ustedes son recíprocas, como nosotras felices aquí contándoles de la información, ellas nos pidieron que habláramos de estos síntomas y pues bueno, gracias a Dios, a la divinidad, contamos con la doctora Felicitas para que nos ayude con esta comprensión. Espérate que yo me estoy viendo aquí como Este, colgada, tuvo un perrito colgando. un día largo. ¿Sí? ¿Estás Se cansadita? te ve muy bien, se te ve muy bien. Gracias. Yo tuve también, hoy estuve por allá visitando la universidad donde estudié y trabajé, hace mucho tiempo que no iba. Ay, entonces tuve un día como de recordar, como un día muy bonito, así que está bello poderlo terminar hoy con esta charla. Bueno, bienvenida Glorita, la doctora Tani también, bienvenidísimas. Qué rico tenerlas acá. Bueno, Muy bien, muy bien, muy bien. vamos les voy a contar un poquito a la doctora Felicitas porque su aporte y su compañía es tan valioso. Además de que es una mujer absolutamente sabia para mí, es un placer para mí hablar. Cada minuto que me regalas en vivo, en privado, es realmente completamente enriquecedor. Y quiero que las personas que nos están escuchando sepan que tú eres médico, que tú eres ginecóloga o ginecología y obstetricia, es tu especialidad, que además te especializaste en síntomas de la vulva, ¿no? Y el tracto genital inferior. O sea, estás en tu tema. Cuando hablamos del sistema urinario. Pero Entre además, comillas, ¿no? súper estudiado. No, porque yo siempre me preguntaba, ahora desde este modelo digo, tiene más sentido que una ginecóloga maneje estos síntomas, pero cuando era ginecóloga decía, ¿por qué siempre viene a ver a la ginecóloga? Por un tema de pis. Si nosotros no tratamos el tema del pis, o sea, era como, va al ginecólogo. Era como que ahora desde este modelo lo veo más como algo que tiene mucho que ver a veces con la intimidad, ¿no? Entonces es como Sí. que, pero bueno, también es como un síntoma de abajo, ¿no? Y de abajo es de la ginecóloga, ¿no? O sea, o del ginecólogo. ¿Pasará un poco eso? Porque, bueno, estamos hablando de este modelo para quienes de pronto no nos han escuchado, de pronto son nuevos, estamos hablando del modelo de las 5 leyes, que además tú eres muy estudiosa, muy rigurosa y muy juiciosa con ese modelo. Es una delicia escucharte hablar de tu interpretación de los síntomas desde ahí. Entonces, y pues es lo que nosotros queremos en este momento, ¿no? Ya abrir llevarle y divulgar esta información tan importante para que tengamos opciones complementarias, integrales y que nos lleven a recuperar ese bienestar, porque definitivamente es posible recuperar el bienestar gracias a, pues, a ese modelo, ¿no? Yo te quería hacer, ahorita que lo dices del tema del urólogo y la ginecóloga, es una visión súper personal, pero te quería preguntar si de pronto pasa en tu historia con tus pacientes. Y es que a mí me suena que urólogo es como para los hombres y entonces con la ginecóloga estoy yo. Sí, hay como una división así, es verdad. Es como cualquier síntoma que aparezca en el genital masculino, iría al urólogo. Y que también es un poco como desvalorizante para el hombre, ¿no? Porque es como que no tienen su profesional para sus partes. No Sí, tienen. O sea, es un urólogo, pero ¿qué me está diciendo? Que con eso yo no vengo por un tema de pis por ahí. Pero sí, queda como que tiene que ver con
con el sistema urinario para los hombres y todo lo que tenga que ver con los genitales para la mujer, pero es como que existe el uroginecólogo, existe la especialidad Ok. uroginecología, que en algunas situaciones, bueno, se encarga, pero es una especialidad extremadamente quirúrgica. O Ah, sea, la mayoría ok. de las situaciones, no todas, pero muchas involucran cirugías de la vagina o de las paredes o del piso pelviano. Ok. Y ahí, digamos, lo más frecuente sería el famoso prolapso, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. es una palabra grande, pero digamos que cuando nos referimos a prolapso genital tiene que ver que están como un poco desplazados los tejidos o los órganos en la zona pelviana hacia abajo, ¿no? Entonces, Ok. eso puede traer. Sí, sí, sí. Bueno, vamos además a aclarar que vamos a hablar de los síntomas urinarios, que nosotros generalmente hemos ido por la tendencia muy femenina, muy de las chicas, pero que lo que vamos a hablar hoy también lo puede ver, se puede ver desde los chicos. De hecho, vamos a ver como la vivencia desde lo femenino, de lo masculino, porque además me han hecho el reclamo, me dicen, pero yo siempre paso por tus envíos y estás hablando de cosas de chicas. Estamos hablando de chicas, pero no necesariamente. Esto es solamente para nosotras, para nosotros, y más el tema que hablamos hoy, nos aplica a hombres y mujeres y la vivencia desde lo femenino, desde lo masculino. Entonces, están más que bienvenidos. Totalmente, sí, sí, sí. Ok. Sí, hay más mujeres yo, a ver, bueno, por ahí ya por vicio de especialidad me cruzo con más mujeres que con hombres, pero da la sensación de que hay más mujeres que hombres que buscan este modelo, hasta donde yo veo. Pero bueno, no, no, tengo también como una muestra muy sesgada, así que por ahí digo pavadas, hay muchísimos hombres que conocen el modelo, pero si querés, repasemos muy brevemente el modelo para ver Sí. de dónde vamos a parar. Entonces, este modelo de las 5 leyes que descubrió un médico alemán, que justamente está basado en estos 5 postulados, que de alguna manera explican el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, de todos esos procesos en los que podemos meter a la etiqueta de enfermedad, ¿no? Entendiendo como enfermedad, y eso me gustaría que quede claro porque hubo como una especie de cosa rara que pasaron estos años, que nosotros definimos como enfermedad un conjunto de signos y síntomas, ¿no? O sea, la persona que no tiene ni signos ni síntomas no está enfermo, está Ah, sano, o sea, no. Después, bueno, la medicina convencional o oficial hablará de factores de riesgo, pero una persona que tiene colesterol alto en sangre está sano, no está enfermo. La medicina lo trata como un enfermo porque dice que más adelante, si no se trata este factor de riesgo, va a tener una enfermedad. Pero todavía no la desarrolló, ¿se entiende? Entonces, ok. digamos, vayamos por lo menos lo básico, y es decir, bueno, cuando yo defino enfermedad por un conjunto de signos y síntomas. Y en la medicina convencional, esos signos y síntomas, cuando hay como un checklist, se les pone una etiqueta diagnóstica. ¿Sí? Esa etiqueta diagnóstica viene con todo un protocolo detrás y toda una bolsa de información detrás, ¿no? Entonces, si la etiqueta diagnóstica es infección urinaria baja, cistitis, entonces, bueno, eso significa, estos son los síntomas que definen la cistitis, y estos son los estudios diagnósticos que se tienen que realizar para establecer la causa, por ejemplo, y después el tratamiento que vamos a aplicar para curar este proceso. ¿Sí? O sea, eso decía desde la medicina general. Desde este modelo, este es un modelo de interpretación, no es un modelo terapéutico. Lo que nos explica justamente, como yo decía, nos contesta por qué ocurren estos síntomas, para qué ocurren estos síntomas, quiénes están participando en este proceso y todo eso. Y la enfermedad para este modelo es una parte, ¿no? De algo mayor que se llama programa biológico de emergencia o especial, ¿sí? Que tiene que ver con una adaptación de un tejido o de varios tejidos o de un órgano ante un obstáculo para la supervivencia que nos presentó el entorno, ¿sí? Ujú. Ese obstáculo puede ser del mundo real, ¿no? Mi rodilla contra el pavimento, ese es un real. O puede ser algo que tenga que ver con el ámbito de las toxinas, ¿no? Algo químico, físico sería un trauma, químico que daña un tejido y entonces la supervivencia está en juego, se pone en marcha un programa biológico para
Pero Hammer se metió justamente en esas cosas que no se podían ver. El programa biológico es el mismo, o sea, la adaptación del cuerpo es la misma, sigue las mismas reglas. Sí. Pero Hammer se metió con esa tercera situación, donde el conflicto con el entorno estuvo ligado a la percepción, ¿sí? Estuvo ligado a algo que pertenece más al, digamos, lo que llamamos segundo orden, ¿no? Algo que no pertenece al mundo real, que yo puedo, que cualquier persona, es como si yo me tiro ácido en la mano, a cualquier persona le va a generar un programa biológico de emergencia en la piel, ¿sí? Ahora, una crema le genera alergia a una mujer y no a otra, o un maquillaje, y ahí ya eso es privativo, probablemente se haya establecido una pista previa, entonces ahí aparecen las alergias, ¿no? Pero una sustancia irritante que no es para todo el mundo, es un shock biológico químico para todo el mundo, ¿se entiende? El programa biológico es para reparar ese tejido dañado. Entonces, modelo que dice que la enfermedad como parte de un programa biológico es una solución, ¿sí? Es una solución, ¿sí? Y nos permite interpretar estos síntomas, porque estos síntomas nos están contando qué adaptación se puso en marcha. La mayoría de las veces, los síntomas aparecen cuando la adaptación no es más necesaria. La mayoría de las veces los síntomas aparecen en esa segunda fase, que tiene que ver con la vuelta a la normalidad, ¿no? Con el, ya está, superé el obstáculo, el alivio que le decimos, ¿no? Y que en la jerga de 5 leyes hablamos de la vagotonía, ¿no? La vuelta al relajo, se acabó el estrés, ¿sí? Hay algunos síntomas que aparecen en fase de estrés, y esos la mayoría de la gente los puede reconocer, pero generalmente cuando uno está en estrés, uno se siente bárbaro, excepto porque está... que la gente de alrededor lo ve, que lo ve que está, excepto porque tiene insomnio, pero es una máquina 4x4 en ese momento, ¿no? En el momento de tener el obstáculo. Pero una vez que pasó, bueno, toda esa energía y toda esa adaptación, va a ser que yo esté cansado, a veces va a aparecer fiebre, a veces va a aparecer dolor. Bueno, según el tejido que se va a adaptar, cada uno va a tener sus ruiditos, ¿sí? Entonces, dejamos de ver, ¿no?, a la enfermedad como un error, como una falla, como algo que vino de fábrica, y lo empezamos a ver al revés, como una ventaja evolutiva, ¿no? O sea, tengo la capacidad de adaptarme y eso me hace seguir vivo, ¿no? Poder seguir vivo, porque puedo seguir superando obstáculos. Entonces, imagínense que vuelco 180, ¿no? Ahora la enfermedad es de alguna manera un beneficio que tenemos, poder hacerlo, poder hacer esta adaptación, y bueno, después aparecerán las molestias y todo eso. No sé si con esto más o menos se entendió de qué se trata este modelo, no nos vamos a detener en las 5 leyes, pero cualquier pregunta que hagan las podemos contestar, por supuesto. Sí, por favor, si tiene alguna pregunta que no la conteste, pero estas últimas cosas que te acabas de decir, me parece súper interesante esto de pasar de pensar que la enfermedad es un defecto, es un problema, a reconocer que si no tuviéramos esa capacidad de adaptarnos, ahí sí estaríamos realmente en problemas. Si no tuviéramos esa capacidad de, ante algo que se sale de la normalidad, que me reta mucho más, que me desafía y me saca de lo normal, mi cuerpo se adapta. Pero como tú dices, soy el 4x4, que hay que hacer, lo resuelvo, y después de que lo resolví, me empiezo a reparar. Pero ya es totalmente diferente, ¿no? Ya no lo vivimos totalmente diferente, porque ya es como, ¡ay! Es que vienes con unos plus. Claro, una capacidad increíble, ¿no? De adaptarnos y de aprender, y la biología aprende sistemáticamente, ¿no? Entonces, ese dinamismo, esa resiliencia, esa capacidad, es la que nos mantiene vivos. Si no lo tuviéramos, bueno, el primer obstáculo, y bueno, cabemos ahí, no hay nada más que hacer. Así que, pero bueno, siempre la gran sabiduría y ese ímpetu de la naturaleza de seguir vivo, ¿no? De mantener esa energía vital circulando. Entonces, en relación al sistema urinario, lo que habíamos charlado vos y yo era que nos íbamos a focalizar más en los típicos síntomas, ¿no? Porque el tracto urinario está compuesto por varios órganos. Fundamentalmente están los riñones, que son también un órgano par y que están a nivel de la zona lumbar, cerca de la columna, y ellos, bueno, obviamente son los filtradores, y desde el modelo de 5 leyes, sabemos que son los que se encargan de retener el agua, no de expulsar. Cuando el agua no es necesaria, la expulsarán.
pero digamos que a la luz del conocimiento hoy, el agua es vida. Entonces el riñón se encarga de retener ese líquido de vida cuando es necesario retener más, ¿sí? Ujú. Y por eso cuando tenemos ese programa de prófugo, ese programa que nosotros le decimos prófugo en 5 leyes, pero es ese programa donde siento que mi existencia está desafiada, lo primero que hace el organismo es, no te preocupes, retengo líquido de vida, ¿se Sí, entiende? Retengo agua, que agua es vida, ¿sí? sí. Entonces, ahí, digamos, desde la medicina oficial el riñón está funcionando menos y no. Sino uno sabe que la función del riñón es retener este líquido preciado, entonces sabe que el riñón está funcionando de más. ¿Sí? De Este, más, sí. exactamente. Entonces tenemos los 2 riñones y después tenemos todo un sistema, más que todo, de canalículos, de túbulos, ¿no? Transportador. Que son los 2 uréteres que conectan con la vejiga, y la vejiga básicamente surgió como un órgano de capacitancia, ¿no? Como un órgano para que nosotros pudiéramos hacer las cosas sin estar todo el tiempo perdiendo orina, porque el riñón trabaja 24/7. Absolutamente todo el tiempo está filtrando, decidiendo qué sale, qué no, qué proteínas se quedan, qué proteínas se van. Entonces, si nosotros no tuviéramos la vejiga, estaríamos perdiendo pis todo el tiempo, ¿sí? La vejiga, Coordinando por todas partes. claro, apareció para poder retener eso y también para elegir dónde lo voy a eliminar, porque realmente los seres humanos somos los únicos que vamos y volcamos nuestra esencia de vida en un bowl de porcelana o de lo que sea, ¿no? O sea, somos los únicos. Para el resto de los mamíferos superiores, con los que compartimos muchos programas, es su esencia, y entonces la van a utilizar para decir, acá estoy, este soy yo, esto es lo mío, ¿no? Entonces, la orina tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con marcar los límites, digamos, poseer un territorio, ¿no? Y poder Ujú. vivir entre lo que es mío y lo que es del otro. Y uno mismo ve cómo los perritos van y hacen en estos lugares, y yo a veces veía, no sé, habían pasado 24 horas que no hacía pis la perra, y salir y verla que hace, no, un chorrito acá, y no, seguimos. Y yo, pero vacía la vejiga, o sea, uno se levanta a la mañana desesperado. Pero bueno, en ese sentido nosotros hemos perdido ese instinto. Eso no quita que nuestra biología todavía considere que nuestro sistema urinario tiene que ver con el marcaje territorial, ¿no? Tiene que ver con los, porque atávicamente es así, evolutivamente es así. Entonces, dijimos la vejiga, después tenemos la uretra, que es como el conducto a través de que se vuelca la orina del exterior, ¿no? Entonces, riñones, uréteres, comunican los riñones con la vejiga, órgano digamos, de capacitancia, y después uretra, por donde se elimina la orina. En el caso de la mujer, la uretra está en la parte superior de la desembocadura de la vagina, ¿sí? En el caso del hombre, bueno, ya sabemos que la uretra atraviesa, el pene tiene 3 partes, la uretra, pero bueno, pasa por el medio de la próstata, y después, bueno, corre por lo que llamamos cuerpo esponjoso, que es una parte del pene, ¿sí? Y desemboca a nivel del glande con el meato uretral. Ujú. Igual, ¿sí? Este, pero bueno, obviamente que en el caso del hombre, la uretra también comparte una función eyaculatoria, cosa que en la mujer, en principio, no. Otro día, si querés, hablamos de eyaculación femenina, no tiene nada que ver con psicología. Ok, Pero, eh, pero ya me pegó la curiosidad. pero bueno, en el hombre sí tiene esa función, en la mujer tiene función, digamos, urinaria, ¿no? Miccional. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Hay algo que te... No. Quería, pero sí quería como decirles, si tienen inquietudes, que nos las vayan dejando, ¿cierto? Que nos vayan contando si tienen alguna pregunta, algo que quieran. Claro, si no, yo a veces doy como por sabido cosas, y la verdad es que nadie tiene por qué saber nada. O sea, la idea Sí. es que entre todos aprendamos, porque a mí las preguntas siempre me sirven porque aprendo yo. No, pero a Entonces, mí me encanta la explicación que están dando. Además, porque es como esa lógica muy didáctica de cómo nos vamos, o sea, para qué es. Y entonces nos damos cuenta que el hecho de que haga algún síntoma es por ese para qué.
y lo estoy haciendo. Entonces a mí la forma en la que lo estás explicando me funciona muy bien, pero los que nos están escuchando, si tienen alguna inquietud o algo como, ¿cómo es? Que nos cuenten, ¿verdad? Por favor. Vale. Entonces, si pensamos en los síntomas más frecuentes que tienen que ver con esta parte del sistema inmunitario baja, ¿no? Porque los síntomas altos ya son menos frecuentes y es más raro. Vamos a lo que seguramente muchas personas transcurrieron alguna vez, ¿no? Entonces, podemos tener ardor al orinar, nosotros ese síntoma lo llamamos disuria, tenemos como nombre, ¿no? Pero ardor al orinar, Sí, hablemos molestia al orinar, en los... tenesmo, esa sensación, yo siempre digo tenesmo, pero no podesmo. O sea, esas ganas, y voy a un chorrito chiquitito, y no salgo más, pero yo sigo Lo teniendo conozco. ganas. Entonces, esas ganas de quiero pero no puedo, se llama tenesmo urinario. También puede haber tenesmo rectal, ¿no? Cuando tengo ganas de ir al baño y no puedo, es lo mismo. Es esa sensación de querer y no lograr. Y también eso puede ir aparejado a lo que llamamos poliaquiuria, ¿no? Tener que ir muchas veces al baño, aumentar la frecuencia, ¿no? Urinaria. A veces puede haber fiebre, no es lo habitual. No es lo habitual en la infección urinaria baja que haya fiebre, ¿sí? Eso no quita que aumente la temperatura local en la zona de los tejidos que están involucrados en este programa biológico, pero en principio es más raro que una persona esté febril, toda febril, por una infección urinaria. Otro síntoma, urgencia, ¿no? No llego al baño. Ese es otro síntoma que puede pasar cuando esté cursando Sí. este tipo de programa. A veces puede haber un poco de sangre con la orina. ¡Qué julepe!, ¿no? ¡Qué julepe! Porque siempre que vemos sangre afuera... Bueno, por ahí las mujeres menos que los hombres, ¿no? Pero es como si la sangre está fuera del cuerpo, es como sinónimo de estar todo mal. Porque lo homologamos a una herida abierta, ¿no? Es como... Y la verdad que no. La verdad que hay que bajarle un poco el volumen a eso, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero estoy pensando a ver si se me escapa algún otro Nos síntoma. dice Diana Paz cistitis. La cistitis específicamente sería el ardor, Esa es la inflamación de la vejiga. O sea, inflamación. entonces, viene una persona, lo tenía pensado eso, ¿no? Viene una mujer al consultorio que me dice, bueno, me arde y tengo un poco a veces de dolor acá abajo en la pelvis y cada vez que hago pis es como que no termino de hacer y tengo mucho ardor y casi no tengo ganas de ir al baño, pero porque me tengo como que me duele tanto que cada vez que abro para hacer pis me quiero morir, o siento una puntada cuando cierro, o sea, son esos síntomas, no tanto el síntoma de cuando hago pis me arde porque pasa el pis por la vulva, ¿no? Que eso puede pasar en una vulvovaginitis intensa, pero eso es porque la piel está en un programa biológico, no porque la vejiga. Y como la orina tiene su capacidad irritativa, bueno, es como que despierta. No, estos son exclusivos que tienen que ver en el momento de que arranco o termino la micción. Ahí es donde la mayoría de los síntomas De están. ardor. La micción es el acto de orinar, ¿no? Este, entonces, acá tenemos fundamentalmente como dos partes, ¿no? Tenemos la uretra y la vejiga, que están ahí abajo, ¿sí? Y acá tenemos que ir un poco a ver, bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos que ir a las capas embriológicas, a esos tejidos, y empezar a entender un poco cómo se portan a través de la tercera ley ante un obstáculo de supervivencia, cuando tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, vamos a decir que tanto la vejiga como la uretra, el conflicto que manejan es el conflicto de marcación territorial, ¿sí? En ese sentido, comparten un centro de control en un lugar muy particular de la corteza, de esa capa bien moderna del cerebro, temporal, ¿no? Que está, digamos, por acá, en la parte como más para atrás. Hay centro de control de cada lado, porque originalmente había dos vejigas y se juntaron, y terminó en una sola, ¿sí? Entonces de verdad tienen como inervación cruzada, ¿no? Entonces esta se controla de esta controla la otra parte. Acuérdense que casi todos somos cruzados como nos controlamos, ¿sí? No en todos los tejidos, pero a partir del cerebro la cosa se empieza a cruzar en la gran cantidad. Entonces, tenemos marcación territorial en el lóbulo temporal y ese relé, ese centro de control, es el que es activado por un shock biológico que tiene que ver con eso, que tiene que ver con una situación límite, digo yo, una situación donde
por algún motivo mis límites fueron vulnerados. Siento que pasaron los límites, ¿sí? Sobrepasaron eso que yo considero que es mi territorio, ¿sí? Decimos que las mujeres suelen cuidar más sus límites internos, fíjate que la perra es como que hace pis para adentro, y los hombres el límite es más externo, ¿no? Los hombres tienen un territorio afuera, las mujeres en general el territorio es más interno, ¿sí? Tiene que ver con lo mucho más cercano a ellos. Entonces, cuando ocurre un shock biológico, ¿sí? Eh, Automáticamente ese foco entra en acción. Y ahí lo llamamos foco de Hammer, ¿sí? Un foco de Hammer es eso. Es un centro de control cerebral que se activó por un DHS, por un shock biológico. Y si nosotros hiciéramos una tomografía en ese momento, veríamos el cambio, ¿sí? Hay un cambio metabólico en ese lugar del cerebro que se correlaciona con un cambio que uno puede ver en una imagen de tomografía, ¿sí? Obviamente que el grado de activación va a estar sujeto a lo grave que sea esa situación para mí, ¿no? ¿Cuánto dura? Porque es como la maratón que tengo que correr, ¿no? Literalmente el cerebro entra en maratón. Y al mismo tiempo que el cerebro entra en maratón, se recluta el tejido que tiene que salir a resolver, a superar y a ponerte como en modo superhéroe para poder superar ese obstáculo. En el caso de la vejiga, vamos a hablar de la mucosa, o sea, de ese revestimiento interno que tiene la vejiga, que si vamos a ser muy técnicos se llama urotelio. Es un tipo de epitelio especial, que tiene una capacidad especial esa célula, hace que, digamos, algo con cavidad chiquita se pueda Que poner más podamos grande, ¿no? Es como que que podamos aguantar el viaje largo, la es como cabeza. viste que nosotros podemos, estoy tratando de pensar un material, viste que como que vos podés tener las cosas así dobladitas, y después el acordeón, como el urotelio sería una cosa parecida a esa, no es un acordeón realmente, pero es como que permite, sus células tienen una capacidad que son como unos paragüitas que de repente se abren más, entonces permiten la gran distensión de la vejiga, y cuando se achica de vuelta ocupa muy poquito lugar, como que, ¿no? Es exactamente un acordeón, pero digamos que cumpliría la función de eso, esa mucosa. Es una mucosa muy especial que la tenemos solamente ahí y en la uretra, o sea, no tenemos esa mucosa natural, está pensadísima para poder captar más líquido o menos líquido, para que el volumen de algo cambie. Esa mucosa es la que tiene que salir al rescate. Y como sabemos, es ectodérmica, corteza, capa más evolutiva, más moderna. El ectodermo se encarga de territorio, sexualidad y comunicación, en este caso territorio, ¿sí? Y pierde tejido, ¿sí? O sea, microscópicamente hay una pérdida de tejido en ese nivel, es como que se forman ulceritas. ¿Nos enteramos? De nada, de nada. En ese momento no hay síntomas, ¿sí? Estamos en la maratón, somos Superman. Ahora, si por algún motivo la situación se resuelve, cambio de foco, me voy del lugar, lo que sea, o sea, algo logra que yo haga lo que llamamos conflictolisis, automáticamente ese tejido tiene que entrar en reparación. Lo que sería como, en palabras, o sea, es como conflictolisis en palabras, ya resolví. Ya el problema ya no estaba, porque lo solucioné, o porque el que se me estaba pasando, el vecino que me estaba pasando el límite ya no está, o ese puntito. Lo que sea que haya hecho que ese conflicto, para mí, para mi percepción, no está más presente, ¿sí? Entonces, automáticamente, esa adaptación tiene que volver atrás, ¿sí? Y en 5 leyes nos cansamos de decir, el cuerpo repara inflamando. Solamente, son las reglas del juego. No se puede reparar sin inflamar. ¿Por qué? Porque hay que meter agua. ¿Y el agua qué es? Vida, energía. Entonces, yo meto agua en un tejido, lo lleno de energía. ¿Para qué? Para que haga el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, automáticamente ese tejido, al llenarse de agua, también permite que yo lleve los ladrillos, que lleve los obreros, que lleve todo lo que tengo que llevar, y saque todo lo que, el polvillo, todas esas cosas que resultan de la obra,
pueda repitalizar, volver esa cubierta a su condición 0 km, ¿no? Sí. Eso da síntomas. Recordemos que la inflamación comprime las terminaciones nerviosas, entonces eso da dolor, ¿sí? Eso puede producir un sangrado, ¿no? Vamos a ver que por ahí el sangrado es más frecuente de un programita que hay en la submucosa de la vejiga, de un lugar muy particular de la vejiga, pero puede haber, si fue muy intensa la ulceración, bueno, puede haber una reparación con un poquito de lo que llamamos hematuria. Eso va a dar todos los síntomas que tienen que ver con el ardor, con todo eso, porque está toda esa zona en arreglo, ¿no? Y además, lo muy interesante es que yo no era capaz de marcar correctamente mis límites. Ahora los puedo marcar. Entonces, hasta la biología me da una forma de hacer pis para que yo haga poquito en muchos lados y marque bien marcado. No te quedes en un solo lugar. Marcalos bien distribuidos por donde vos los quieras Pues marcar. O sea, la cerquita, esto cerquita. para que uno marque bien marcado. Si lo entendiéramos, ojo, yo nunca tuve una infección urinaria, o sea, nunca tuve este cuadro de cistitis, ¿no? Pero es molestísimo, es extremadamente molesto, lo cual hay que aliviarlo. O sea, yo entiendo que la mujer viene desesperada, dame lo que sea, dame una bomba atómica, pero yo no puedo más, ¿no? Porque además uno corre el riesgo de que se forme un globo vesical, ¿no? O sea, particularmente cuando este programa ocurre a nivel de la uretra tiene una luz muy, muy finita. Si se inflama mucho, se tapa. Se cerró. Y hay que hacer una sondita, ¿no? Hay que ir al hospital. Hay que poner una sondita, ¿sí? Ay, para que la persona pueda eliminar, pues tiene la vejiga hasta acá. No puede más, ¿sí? Y no puede, aunque haga fuerza, no puede porque está ocluido, ¿sí? De la misma manera que se me puede ocluir un bronquio, que ahí sí hay riesgo de vida. Bueno, acá es muy, muy, muy molesto, ¿sí? La vejiga se la rebanca. Yo en mi vida he visto una vejiga que explote para nada. Pero es totalmente, es Pero es desesperante. incómodo, sí. Más por la incomodidad que en sí por el gravedad. Claro, y vos acordate que cuando nosotros estamos muy preocupados, muy asustados, muy molestos, activamos el prófugo. Y ahí la cosa empeora. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ay, El prófugo, recordemos, por favor, para los que no están, activar el prófugo es este que retiene más agua. Entonces, encima de que la vejiga está llenita y el riñón diciendo, y es que no voy a soltar agua porque la necesito para mi supervivencia, para mi seguridad. Entonces, se combinan las dos y los síntomas se ponen más exacto. graves, ¿no? Todo empeora. No es la intención de la biología, pero la biología interpreta de que encima, que está arreglando, que ella está re tranquila, que está arreglando, vos estás asustado. Entonces dice, uy, Sí. apareció algo nuevo, por la Y duda ahí guardo quiero, agua. ahí quiero como hacer una acotación importante y es, pues yo la considero importante, y es que para las personas que tienen síntomas de retención de líquidos o que han retenido líquidos, o sea, este tema de que agrava los síntomas no es solamente cuando hablamos de vejiga. O sea, si es este síntoma y el pulmón, este síntoma y los cólicos, este síntoma y cualquier otro síntoma, la retención de líquidos lo agrava. Entonces, por eso es que yo siempre les doy tanta lora de por favor descodifíquenlo para que su cuerpo tenga una solución diferente, pasemos de la supervivencia a la conciencia y ya ante esos desafíos de miedo por la existencia, tengamos otra forma de solucionarlo. Eso va a realmente a facilitar muchísimas otras soluciones. Entonces, digamos que he querido ser reiterativa con esto porque tengo la percepción de que escuchan de qué se trata, llegan a la comprensión del síntoma, pero no toman acción para sanarlo, porque el tema es que cuando ya comprendes y le decimos al cerebro, haz otra rutica, la próxima vez puedes hacerlo distinto, ya no se van a volver a enfermar. Entonces esa es la otra parte, el nivel de conciencia de esto es posible, que mi cuerpo lo haga distinto, que le enseñemos al cuerpo a hacerlo distinto, pero hay que hacerlo. O sea, no basta solo con la comprensión. La calidad del video, pero no te has perdido en ningún momento. Yo te escucho, pero creo que tú no me escuchas.
a mí? Ahora sí, ¿no? Ok. No, a ver, con el tema exclusivo del prófugo, para mí, como los antídotos del prófugo, ¿no? O sea, o por lo menos los reguladores de hacer un prófugo chiquitito son eh, entender que la enfermedad es otra cosa, ¿no? Sí, Ese es el punto. O sea, la conocer este modelo. tranquilidad. Independientemente de lo que uno haga después, ya eso es como un antídoto del prófugo. Sí. Y otro antídoto del prófugo es no estar solo. O sea, el otro antídoto del prófugo es, cuando yo me siento mal, tengo que ir a buscar eso que necesito para estar tranquila. Y generalmente puede ser, por lo menos, el llamado a una amiga, el hablar por WhatsApp, que te venga a visitar a alguien si sos de las que te gusta que te visiten. O sea, no sentirte sola, ¿sí? No estar sola. Porque uno, igual, spoiler alert, esto que tiene que ver con psicoleyes, o supongo que jamás lo sabía, nunca estamos solos. Así que, por más que Sí. queramos, nunca estamos solos. Pero lo que yo digo es, realmente no tener la percepción de que uno está solo. ¿Sí? O sea, Y qué importante es en la contrario, ¿no? Cuando somos y que es nuestro familiar, que es alguien cercano, la importancia de, por favor, la compañía en los momentos en los que la persona está enferma. Porque o sea, no, este tema del aislamiento, pues precisamente es una cosa que activa mucho esta sensación de soledad que activa el prófugo. Entonces, buscar la manera de hacerle saber que está acompañado y que está en un lugar seguro, ¿no? Y eso, exacto. y Siempre, eso además lo podemos hacer con cosas como el olor a casa, la cobijita que conoce, por ejemplo, cuando están en el hospital. A mí me pasa mucho que me piden recomendaciones cuando hay personas hospitalizadas y yo les digo, mira, si puede, o sea, uno dile que tú estás ahí, dile que está acompañado, que escuche tu voz, así sea con una grabación, un olor que le haga sentir en casa, una cobijita de tal que conoce o el color, algo que lo haga sentir en su territorio y que sobre todo sepa que está acompañado, ¿no? Que es como el mensaje tan exactamente, importante. exactamente. Poder sentirse en un entorno conocido, seguro, volver a la seguridad siempre, ¿no? Que es lo que queremos los humanos y todos los animales, volver a esa seguridad. Este, eh, otra cosa que, Interrumpite, te ¿sí? saqué de los líneas, pero es que bueno, me parece, quiero insistir. Perdón por haberte sacado el hilo que llevabas, pero bueno, volvamos. Sí, ok. Estábamos entonces, y yo digo varias veces, no, infección urinaria, infección. Tendríamos que desterrar el término infección, porque no existen, o sea, según este modelo, las infecciones no existen. Porque nosotros, ¿qué es infección? Vino un germen de afuera y me atacó. Eso El enemigo que... no ocurre. En el 99% de las veces, los gérmenes, que son obreros, ¿sí? Que eso nos lo explica la cuarta ley, que son obreros que vienen a trabajar en el momento de alivio, en el momento de reparación, esos gérmenes los producimos nosotros, son nuestros, son copyright personal, son únicos y repetibles, y solamente nos obedecen a nosotros. ¿Ok? Ahora, hay un porcentaje muy pequeño, 1% de lo que podemos llamar siembra, ¿no? O sea, cuando yo me corté con un fierro que estaba con sus propias, todo tiene bacterias, gracias a Dios, en el mundo, todo tiene microorganismos, hay vida arriba y adentro de todo, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí sí hay una siembra, ¿no? Algo de afuera, cuando yo hago una cirugía, o sea, yo estoy saliendo de lo natural, y acá puede haber digamos, un contaminante de gérmenes que el cerebro por ahí no conoce y puede no manejar bien. Entonces, en esos casos yo no estoy en contra en ciertas antisepsias, ¿no? O sea, manejar un poco el terreno para poder seleccionar mejor qué gérmenes van a trabajar, Pero ¿sí? eso es un Pero caso extremo. exactamente, eso es lo menos frecuente. O sea, si uno me pregunta, ¿vos estás en contra de que después de una cirugía se ponga antibiótico? No, no estoy en contra. Lo que ocurrió ahí no es natural. Muchos pasos que vengan después también tienen que no ser naturales. Porque no vinimos preparados para que nos abran la panza con un cuchillo y la tengan abierta. Eso no. Ahora, para todo el resto, lo que sí fue como un programa natural, que no hubo ningún... Entonces, ahí, bueno, el antibiótico es la primera opción. Digamos, yo no digo que nunca, ¿no? Pero no habrá otras cosas que podamos hacer con lógica, conociendo este modelo, sabiendo
que actúen aliviándome el síntoma sin que yo piense que esos bichos vinieron a matarme cuando los generé yo. Es como pensar que mis propios hijos me vienen a matar. No, no va a pasar eso. Vienen Trabajan los para... obreros a ayudar y los sacamos a... Venimos a ayudarte a reparar la tubería. Ah, claro. Podemos decirles que vengan más despacio, podemos decir que vengan de a menos, eso lo podemos hacer. Pero realmente matar al bombero cuando viene a trabajar en el incendio me termina jugando en contra. A la larga me va a jugar en contra, ¿me entiende? Entonces, pero de vuelta, no estoy diciendo que no haya un lugar para la antibiótico-terapia en este modelo. La hay, pero es distinta. Es mucho más como en situaciones mucho más puntuales. Entonces, dejar de decir infección urinaria, podemos decirle cistitis, que al fin y al cabo es lo descriptivo de lo que está pasando. Inflamación de la vejiga. Ujú. Si yo sé que inflamación significa arreglo, una cistitis es arreglo de la vejiga. Ok, a veces participan gérmenes, a veces no. Porque como es el ectodermo, a veces se maneja sin gérmenes. A veces puede Fíjense el arreglar. cambio tan importante de interpretación. Se está arreglando. No tengo que ir al médico a que me arregle. No, se está arreglando. Ya solita ella está buscando el camino de volver. Nada más que eso. O por ahí, si tengo mala suerte, me eche al obrero, pero más que eso no. Que le baje el volumen al obrero, pero que no me Ok, lo... No puede curar a lo que yo me estoy curando sola. sí, O sea, yo me estoy curando en este momento. sí. Entonces, hablábamos de esa mucosa que cubre toda la vejiga. Hay una parte en la vejiga muy particular que se llama trígono, que es como un triangulito invertido, que está formado por la desembocadura de los dos uréteres, ¿no? Que vienen así en la cara posterior de la vejiga. Imagínense, la vejiga está adelante, en la mujer está el útero por detrás, y por detrás está el recto, a nivel de la pelvis. En el hombre tenemos la vejiga y el recto, ¿sí? Porque no tienen útero. Y entonces, en ese triangulito, en la submucosa, o sea, por debajo de esta mucosa, submucosa, hay un tejido muy particular, que es un tejido que es bien antiguo, ¿sí? Esa zona que se llama trígono. La función del trígono más o menos sería como ser como el embudito que hace que la orina haga y salga así, ¿no? Además es Entonces, esa formita, ¿no? claro, tiene como una Perfectamente el formita. embudo. Exacto. Entonces, el, el tejido que está ahí es endodérmico, ¿no? Si nos acordamos, el endodermo es la capa más antigua. Nutrición, reproducción, ¿sí? Reproducción asexuada, la básica, la que no depende de género, ¿sí? O de sexo. Entonces, el, ese tiene un conflicto muy particular, el trígono, y se porta de otra manera, porque no es ectodermo, no es cerebro nuevo. Cerebro nuevo pierde tejido en estrés, recupera tejido en alivio. El cerebro antiguo gana tejido en estrés, demuele tejido para volver a foja cero en alivio. Entonces, el trígono, que es endodérmico, son células intestinales parecidas a las del colon. Ahora van a ver por qué es tan importante esto. El conflicto particular del trígono es un bocado sucio repugnante, ¿sí? Ay, ¿cómo me hizo eso? O sea, ay, es como es parecido al conflicto de recto, ¿no? De algo sucio, algo... ¿no? Pero No por no en vano utilizamos esa expresión. al estar en la vejiga tiene mucho que ver con que esto que me hicieron sucio, me lo hicieron con mis cosas, en mi lugar. ¿Me entiende? O sea, Sí. está como puesto esa traición en mi territorio, ¿no? Entonces, esa persona que se portó mal en mi casa, mi amigo, que me hizo eso, ¿no? En esta situación donde estaba todo en contra, lo mínimo que necesitaba es que me ayudara y no me jugara otro en contra más cuando es mi amigo. O sea, ¿no? Ese tipo de relatos hay cuando uno ve un programa de trígono, ¿no? Esa situación indigesta en tu espacio y hasta de una persona que no te lo imaginas, ¿no? Porque forma parte de tu Le has núcleo. dado acceso a tu intimidad de alguna manera, entonces. Entonces, en el cuadro también puede dar una cistitis, ¿no? Pero acá, como crece tejido, ¿no? Para poder, ese tejido intestinal que busca absorber ese bocado, ¿no? Y digerirlo, porque eso es lo que hace el tubo digestivo, ¿no? Digiere y absorbe, crece en fase de estrés, y en fase de alivio van a venir unos gérmenes muy particulares, porque nos acordamos que los gérmenes no pueden pasar la barrera de los tejidos. Yo siempre uso lo mismo, es como que
A los que trabajan en el ectodermo les gusta la música tecno y les gusta comer ojo de bife, y a los que trabajan en el endodermo les gusta el chori y la cumbia. Y cada uno va a quedarse en el lugar donde tiene las condiciones que necesita y no puede ir a otro lugar. Porque no Y esos puede... temores, Claro. es que yo tenía esa infección y se me pasó, se me va a ir para otro, no se te va a ir para otro lado. ¿No? Claro, el tema, para aclarar, es que tanto el uréter, o sea, el riñón, tiene todo un sistema de excreción, dijimos, ¿no? Entonces, la pelvis del riñón, el uréter, la vejiga sin el trígono, y la uretra, todos, hasta ahí, no el riñón, pero sí la partecita que sale del riñón, o sea, el tubito, comparten el mismo lugar de control. Entonces, si uno tiene por ahí una situación muy intensa, puede Los usa a todos. lugar, pero no es que se me fue para arriba, se me fue para abajo y el bicho, sino que básicamente tengo en reparación todo esto, porque todo se activó todo el foco, ¿se entiende? O sea, Sí. no una partecita que correspondía a la vejiga. Fue tan intenso para mí esta situación que tomó toda la vía urinaria. Es lo más raro, ¿sí? Pero para que sepan que no es que se me fue, se me pasó para allá. Sí. No puede, si quisiera entrar al riñón no puede, lo del riñón es una cosa aparte. Si hay un programa biológico en el riñón al mismo tiempo, es tema del riñón, no es tema del conducto urinario, ¿sí? Entonces estábamos con el trígono, dijimos, crece, y después vienen los gérmenes propios, que acordémonos que los gérmenes antiguos son las micobacterias y los micos, o sea, los hongos, mico, ¿sí? O sea, hongo que se parece, bacteria que se parece a un hongo y los hongos, ¿sí? Entonces, quizás, en general, tienen un metabolismo muy proteico, son las que van con la masa, rompe, demuelen, esas son las que muchas veces podés ver sangrado, porque justamente ese tejido que requirió más energía para estar y todo eso, tuvo basecitos, ¿no? Y si lo rompo va a sangrar. Entonces puede haber un episodio de sangrado, puede ser que haya un poco de pus, ¿no? Que yo vea burbujas, que haya un cambio de olor. Todas esas cosas tienen que ver con ¿qué? Con la demolición, con el polvillo que están sacando esto, están sacando ladrillos, todo. ¿Y todo por dónde sale? Y por dónde sale, por la uretra. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es el resultado de la demolición de algo que no es más necesario. ¿Sí? Ese sería el programa de trígono, con esa sutileza en particular. Ahora, una de las bacterias, que no es una micobacteria, pero es una bacteria bastante antigua que trabaja en el trígono, es la Escherichia coli. Y coli viene de colon. Entonces tiene sentido, porque trabaja en un ambiente que básicamente es igual al colon. Igual. Es como un pequeño colon en la vejiga, ¿sí? Entonces, vos fíjate que la mayoría de los cistitis son para Escherichia coli. Lo cual te habla que la mayoría de los shocks biológicos, ¿por qué tendrán que dar? Ojo, puede ser que no. Puede ser que los cuadros para Escherichia coli sean más sintomáticos. Porque por ahí, vos nunca tuviste síntomas de infección urinaria y yo no, pero por ahí tuvimos, pero fueron tan light que no nos dimos cuenta. ¿Se entiende? Sí, seguramente, ¿no? Consulta cuando hay un ruido que le molesta, ¿no? Sí. Entonces es probable que, porque mi hipótesis cuando aprendí esto fue, o la mayoría de los conflictos de las mujeres tienen que ver con bocados indigestos y no tanto con lo territorial, o la E. coli da más síntomas. O sea, el programa de trígono es más ruidoso. Puede ser, porque los programas endodermos suelen ser más ruidosos. Y es de supervivencia, ¿no? Son más vitales. Son más bajos. Exacto. Acordémonos que hay un síntoma que es buenísimo acordárselo y siempre cuando hay un programa de cerebro viejo, o sea, endodermo y mesodermo antiguo, la sudoración nocturna. Esa nos tiene que súper tranquilizar, ¿sí? Pero después de la sudoración nocturna puede ser que haya un poquito de espuma en el pis, a festejar. Un espumante nos tomamos, espuma y un espumante. O sea, porque básicamente, bueno, las micobacterias tienen, o sea, en su metabolismo producen proteínas. Y la proteína en el pis se ve como espuma. ¿No va a preocupar? No. Durará unos días, después desaparece. ¿Sí? Entonces, y entre menos me preocupe, más rápido pasa, además, ¿no? Porque entre más sostenga en relajación, en tranquilidad, más rápido el cuerpo va a poder desarrollar su programa de reparación. Entonces, para más o menos, cosas para tener en cuenta, ¿no? Si yo estoy con un cuadro y de repente no puedo hacer pis, yo tengo que ir a una guardia, ¿sí? Tengo que ir a una guardia porque puede ser que esté tan inflamada la uretra que me tengan que poner un catéter. ¿Esto es frecuente? No.
No es frecuente, ¿sí? Ujú. Pero si eso pasa, no me quedo en casa diciendo, bueno, ok, qué suerte que resolví mis límites, o sea, me voy a la guardia, no pasa nada, muy tranquila, sabiendo que no me está pasando nada malo, pero que tengo que atravesar esta fase, ¿sí? O sea, mientras que esté inflamado puede ser. La inflamación va a ir bajando, ¿sí? Ujú. Acuérdense que tenemos la fase siempre más complicada es la primera fase de alivio, que es la más inflamatoria, donde la mayoría del arreglo se hace. Después viene la epicrisis, que es como la parte más importante del programa, donde por ahí pueden aparecer los síntomas más dolorosos, los síntomas musculares, ¿no? Puede haber escalofríos, puede haber, nada. Por suerte la epicrisis ocurre mucho de noche, entonces uno mucho no se entera, ¿no? Pero a veces hay como situaciones donde falla un poquito la memoria, pero son muy puntuales y son muy cortitas, ¿sí? Que puede haber una caída del azúcar, que una persona de repente se sienta muy mal, ¿no? Por eso cuando uno está en esa situación se tiene que quedar en casa, no se puede hacer el canchero y ir a trabajar, ¿sí? Mm. Por eso también estoy a favor de una super terapéutica agresiva con el cuerpo, porque entonces le tapamos tanto el síntoma a la persona que se olvida, que se está arreglando, se toma el colectivo y se va, ¿no? Y después por ahí hace una epicrisis en el trabajo y se descompone y se la quita, ¿sí? Ujú. No, en casa. Ese día en casa, dejamos, ¿no? Y podemos aliviar el síntoma para que uno esté reparando tranquilo. Este, y después, bueno, viene la segunda parte de la resolución, que ya es bastante más light los síntomas, ¿no? Que ya estamos como dice Gloria, las terminaciones finas. Ya, viste, las últimas cosas. Sí. Y ahí entonces Ya estamos no hay. recogiendo, Exacto, ahí ya uno recogiendo puede. lo que sobró, Sí, poniendo bonito, lijandito y ya. Sí. exacto. La PCLB, el síntoma que tiene característico, nosotros con Gloria siempre nos matamos de risa y decimos, estamos en PCLB porque tenés un hambre que te morís y cansancio. Son las dos cosas que tenés, lo único que querés hacer es comer y dormir. O sea, estás cansada, te sentís cansada, te sentís bien, no te Sí. duele nada, estás cansada. Y por otro lado te vuelve el hambre. Porque cuando uno está inflamado, con fiebre, ahí no tiene hambre. El hambre cuando pasa a esa etapa es donde el cuerpo dice, bueno, a recuperar toda esa energía que Sí. invertí, vamos, y ahí es donde vuelve el hambre. No sé qué otra cosita. En el caso de las otras bacterias que aparecen en los urocultivos, tendrían que ver con el resto, ¿no? El ectodermo puede trabajar con bacterias, ¿sí? También puede trabajar sin nada, pero puede trabajar con Yo bacterias, ¿sí? te quiero traer dos preguntas puntuales que me hicieron. Una, Ujú. de qué estamos hablando cuando decimos que esto es infecciones por vejiga caída. Ya sabemos que infección ya lo estamos desterrando, pero cuando esa es como entonces la vejiga caída. Y la otra, como la asociación de la cistitis con las relaciones sexuales. Bueno, a ver, en relación a la asociación de la cistitis con las relaciones sexuales, una de las cosas que uno siempre interroga es, bueno, tuviste relaciones y cuando terminás te agarra infección urinaria, literalmente. No es que tenés, porque como todo está muy cerquita, hay que preguntar bien, ¿no? Porque que a mí me arda un poquito hacer pis cuando pasa por la vagina no es una cistitis. Es que quedé Ujú. con la boca inflamada, a veces por primer orden, o sea, porque le di duro y parejo, o por segundo orden, porque me estresé un poquito durante la relación y después alivié. Pero ahí el programa es otro, tiene que ver con piel externa, tiene que ver con la vulva y tiene que ver con los contactos sufridos, ¿sí? Este, Después del punto de vista de la infección urinaria, esa de la luna de miel, bueno, justamente tiene que ver un poco, ¿no? Con aliviar con los límites, ¿no? O sea, justo estaba hablando con un colega de ese tema, porque él, no sé por qué me mencionó justo las infecciones urinarias, es un colega oficial, digamos, de los que piensa así. Y yo le dije, no, eso de la uretra corta, de la mujer, va, no digan pavadas. Entonces me dice, no, ¿cómo es? Y yo le digo, no, esto tiene que ver con los límites, y es muy frecuente que la mujer durante la intimidad a veces no se anime a o pedir algo o no pedirlo, y entonces ahí hay un tema, ¿no? De límites internos, de hasta dónde dejo, porque de alguna manera la relación sexual para la mujer es pasar sus límites, Mm. ¿no? A los hombres Uno no es muy se, vulnerable. relaciones heterosexuales no se le pasa ningún límite, nadie entra a su cuerpo, ¿sí? Pero ante todo el límite es nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, la mujer tiene siempre, digamos, es parte como de la relación sexual atravesar un límite en la mujer. Vos fijate que en las parejas
homosexuales masculinas, es muy frecuente la infección urinaria. ¿Entendés? Entonces, de vuelta, ¿no? O sea, evidentemente tiene que ver con esa situación de el que se siente como de algún nivel invadido y tratar de trabajar sobre cambiar un poco esa percepción, ¿no? Pero la que generalmente hace síntomas que tienen que ver con la relación siempre es la mujer. Porque bueno, hay todo un mandato social, hay todos unos mitos detrás, hay todo un tema de creencias, hay que si yo pido algo para ir a pensar que soy una loca o que soy una, ¿se entiende? Entonces, el hombre no tiene Sí, presiones por eso. Otras, ¿eh? No, yo no digo que no tenga, tiene otras. o Sí, sea que podría ser, pasó mi límite y tal vez yo no quería de esa forma, tal vez eso no era lo que yo decía, pero también puede ser lo contrario, yo quisiera correr el límite y no me atrevo. Sí, ok, exactamente. interesante. Tiene que ver con, o sea, nuevamente volvemos a territorio, comunicación, sexualidad. O sea, son esas tres cosas que se baten, ¿no? De alguna manera en la cama, en la intimidad. Se baten esas tres. Sí. Entonces, bueno, saldrá al rescate el tejido que en donde haya una incoherencia, en donde no haya una decisión. Acá hará la biología, el trabajo de Sí. decir, bueno, no te convence, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Con el tema de la vejiga caída, yo creo, la vagina caída, yo creo que esto tiene que ver con el famoso prolapso, ¿no? Que espero que ningún médico le haya dicho que tenía la vagina caída, es horrible. No, Eso, vejiga caída. No, vejiga. vejiga caída. Eso es el famoso prolapso vesical, ¿no? Que yo decía que era como el descenso de los órganos. Eso tiene que ver con un programa que tiene que ver con los músculos, ¿no? O sea, que tiene que ver con la Sí. musculatura pelviano. Y como siempre, todo lo que tiene que ver con los músculos tiene que ver con la actitud y la... Importancia. ¿Sí? Entonces, hay que ver ahí esa mujer, digamos, cómo está la cosa por ese lado, ¿no? ¿Cuánto valgo ahí? Y además cuando se me escapa el pis, ahí entro en loop, porque pienso que eso de ahí no anda. Entonces, esos músculos, cerebro nuevo, mesodermo nuevo, se desintegran hasta que yo me crea mil en esa zona para poder integrarse. Pero si yo cada vez que tengo todas que el médico me dice que tengo todo caído, yo siento que tengo caído, se me escapa, ¿no? Mi marido me dice, ¿qué es eso? Y bueno, es imposible. Entonces yo en esas situaciones muchas veces digo, bueno, hagamos una solución del mundo moderno, hagamos una estética, una plástica, lo que te proponga, láser, lo que haya, y ahí partimos de cero. Pero sabiendo que igual con esa mujer vamos a tener que tratar la percepción para que no haya una recaída. ¿Se entiende? O sea, Sí. para que... Bueno, ya le solucionamos, le hicimos un DHS con programa biológico quirúrgico. Y ahora la dejamos en grupo de lujo nueva. Ahora hay que trabajar sobre acá, ¿no? ¿Qué es lo que empezó la situación? ¿No? Importantísimo para todos los síntomas. Yo puedo trabajar con el tema de apoyarme con la medicina convencional, con la cirugía, con lo que sea, pero si la forma en la que interpreto el síntoma yo no la he cambiado, va a volver a suceder. Entonces, por eso vuelvo y les insisto lo importante que es hacer la parte de la descodificación para que no vuelva a suceder. Sí, Me está pasando varias preguntas. empezar a entender, perder el miedo y después empezar a encontrar esos otros caminos. Sí. Pero yo creo que Y, comprender un proceso te vuelve soberano de ese proceso. sí. Si no es como, estás a la deriva de, porque la biología quiso, porque a mi mamá se le cayó y a mi abuela se le cayó, entonces yo soy destinada a que se me caiga. No, no, no. ¿Qué hay en ese linaje con respecto a la valorización de la pelvis? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Ir a buscar y sanar eso, cortar eso. Eso no es cinco leyes, pero lo que yo digo es, se pueden usar distintas cosas, pero entendiendo el proceso desde el lado de cinco leyes. Después, no importa lo que uno haga de terapéutica, pero tiene que entender que se tiene que parar en esa brújula de Hammer y decir, ¿dónde estoy y para dónde quiero mover la cosa? Yo hoy entendí que todos los medicamentos que nosotros usamos, hoy entendí, lo entendí hace un tiempo, pero cada vez voy incorporando más comprensión de eso. Lo importante es en qué lugar de la brújula está. Cuando yo hacía medicina natural, me daba cuenta que a algunas personas les iba re bien con lo que yo les daba y otras no. Era porque esta estaba en la otra parte de la brújula de Hammer que esta. Entonces yo le estaba dando un simpático tónico a uno que estaba en vagotanía, le iba bárbaro. Si yo le daba un simpático tónico a uno que estaba en simpático tonía, no cambiaba nada, estaba igual de mal. O peor. Sí, porque no ¿Se había entiende? resuelto, porque no había encontrado inconscientemente la solución. A mí me ¿No? parece súper importante en este caso que tú estás mencionando, estas
que tengamos mucho cuidado, señoras, señoritas, con las conversaciones en las que empezamos a meternos. Ves que yo ya estoy vieja, es que a esta edad, es que, y esos chistecitos, ¿no? De que yo cuando escucho a alguien como dije, es que a esta edad si uno se despierta y no le duele nada, es que ya se murió. O sea, a ver, ¿quién está diciendo esto inconsciente? ¿No? Entonces es importante y Mari nos hace una pregunta que yo también creo que tiene mucho que ver con esas conversaciones que empezamos a tener cuando empezamos a percibir la menopausia. Pero puntualmente nos dice, ¿por qué la medicina tradicional lo relaciona con la menopausia y la falta de estrógenos? Bueno, vamos a decir, desde el punto de vista biológico, a partir de la menopausia, la biología no te considera una hembra fértil, entonces invierte menos plata, digamos. Va a haber cosas un poquito más finitas en la zona de la vagina, entonces, porque desde el punto de vista biológico ya no tiene sentido que tengas relaciones. O sea, porque para la biología la función del el acto sexual es reproducirse. Vos ya no tenés capacidad reproductiva, entonces no es que no te voy a poner ni un gramo de energía en la vagina, pero voy a poner menos, ¿sí? Cambia la calidad del estrógeno que está dando vuelta, es un estrógeno mucho más tenue. Entonces, bueno, sí, objetivamente hay cambios que uno nota, un poquito más de palidez, un poquito menos de congestión, todo eso, y tiene que ver con una respuesta ahorrativa, eficiente, con sentido de la biología, ¿sí? Ahora, lo que también está aparejado, y particularmente en el occidente, yo no puedo hablar mucho del oriente, es que la mujer tiene gran parte de su valor, bueno, eso está cambiando un poco, pero a su capacidad reproductiva, a las lolas acá arriba, a la juventud, ¿no? La juventud es como sinónimo de la mujer vale cuando es joven y deja de valer cuando es vieja, ¿no? Entonces, eso es lo que se suma, porque en la menopausia es más frecuente que uno encuentre estos prolapsos, pero no son privativos de la menopausia, absolutamente no. Hablen con cualquier uroginecólogo y va a decir, no, yo muchas veces tengo un prolapso después de un parto complicado, es una chica de 20 años, o de 30 años, ¿sí? O por un parto corsipal, o digamos, ¿no? O sea, no es privativo de la menopausia. Lo que pasa es que, de nuevo, la medicina ve dos situaciones y hace una asociación, pero asociación no es causalidad. Muchas veces es nada o es al revés, es consecuencia, o sea, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con los gérmenes y las infecciones, ¿no? O sea, el bombero y el incendio, ¿no? Asociación, pero el bombero no es la causa del incendio. Entonces, la hipotrofia, ese tejido más suave, no es la causa de que haya prolapso, porque el prolapso es algo muscular, tiene que ver con ese piso pelviano, tiene que ver con las hormonas. Pero es verdad que una mujer que está joven ahí abajo y que está, bueno, por ahí se valoriza mejor. Pero hay mujeres jóvenes que se les escapa el pis, y si vos no se lo resolvés a eso, ¿sí? Que se escape el pis no tiene que ver con no necesariamente tiene que ver con el prolapso, ¿eh? Tiene que ver con un tema territorial. Si vos no te lo resolvés, en 2 años la ves con un prolapso. Porque se desvalorizó tanto ahí que se empezó a desarmar. ¿Entendés? Entonces, y tiene 25 años, 30 años, tiene estrógeno que tira al techo, no hay ningún problema estrogénico ahí. Pero por eso, tiene que ver con esa asociación. Como desde la medicina oficial, como no entendemos, nos falta información, hacemos como cosas así medio, y después, bueno, nada. Pero es verdad, uno le pone estrógenos a una mujer, la mujer le mejora un poquito la lubricación, le mejora un poquito el aspecto, qué sé yo, puede ser que esa mucosa se vuelva más resistente, tenga menos contactos sufridos, ¿no? Porque hay contactos sufridos que tienen que ver con que la biología dijo, ¿por qué estás cogiendo si ya no te toca? Yo te estoy poniendo algo muy difícil, ¿entendés? Entonces lo puedo mejorar, no está mal, yo creo en esas soluciones del mundo moderno porque nosotros vivimos vidas distintas a la naturaleza, ¿no? Entonces, vos fíjate que la perra castrada no deja que la monten. La mujer menopáusica está castrada por la biología, fisiológicamente, pero ya no debería dejar que la monten, ¿entiendes? Desde el punto de vista biológico. Entonces, por eso, no sé si contesté la pregunta, espero que se haya entendido. Pero no estoy en contra de dar estrógenos, pero para mejorar
el aspecto, la lubricación, la sensación, pero no es lo que va a prevenir el problema. Sí, le puede prevenir un shock biológico de no valgo nada ahí, ¿sí? O sea, le puede prevenir, pero no porque químicamente se lo prevenga, sino que se lo previene porque le cambia la percepción a través de darle. Sí, pero entonces es súper importante, letrero, cambios de percepción, ¿sí? Por favor. Es lo tan importante que es la percepción. Yo no digo que no, ¿eh? Se pueden rehacer con fármacos. De hecho, y esto es 5 leyes muy avanzada, yo puedo cambiar la percepción de una persona dándole hormonas por boca, ¿eh? Total. Puedo. Total. ¿Ok? Sí. Es la única droga que puede resolver un conflicto. Porque se lo doy vuelta. Claro, porque hormonalmente nos va a cambiar la percepción. Me parece súper clave, pues ya nos pasamos de la hora, pero me parece también clave pensar que en el momento de la menopausia, no hablando de la vejiga, sino de la forma en la que nos vivimos los conflictos, la percepción, también en la menopausia cambiamos la forma en la que lo vivimos, ¿no? Y entonces ya no nos interesa tantísimo el territorio interno, sino que nos vamos al externo. Entonces pueden empezar a ocurrir cosas que decimos, es que yo, este espacio mío, que es, pensamos como territorio como mi casa, mi cocina, mi oficina, mi hijo, mi ropa, todo eso que digo mío, que es hacia mí. Y hacia afuera como mis límites, donde pongo yo el espacio, que es como más masculino. Entonces, en ese cambio de percepción pueden que empiecen a ocurrir cosas que yo antes no pensaba tanto, ¿no? Como que a mí ya no me importa tanto. Antes la barrera con el vecino, pues no me importaba tanto porque yo estaba era con que no me cojan las ollas de la cocina. Por decir algo, porque mi territorio cuidado era el de la cocina. Pero cuando pasa la menopausia, que cambia la percepción, ya hay otras cosas que me empiezan a importar que tienen que ver con el exterior, ¿no? Entonces también podría ser que no es por la menopausia en sí, sino por el cambio que yo tuve, ¿verdad? Exactamente. Y acordate, el síntoma más frecuente de los geriátricos, ¿cuál es? ¿Qué le pasa a las mujeres y a los varones que están en los geriátricos? Que se les escapa el pis. Están todos con pañales. Claro. No tienen nada suyo, les toquetean todos, los sacaron de su casa, tenían sus cosas, están en un lugar compartido con otro que por ahí es un extraño, que se terminan haciendo amigos, que viene la enfermera, que le toquetea las cosas, que quién sabe, digamos, ¿no? O sea, no tienen más, entonces están permanentemente, ya marcan territorio todo el tiempo. Ante la duda se escapa el piso. Sí. Es ese animal desesperado tratando de asistir a ese individuo que se siente invadido permanentemente. ¿No? Entonces tienen todos pañales. Claro, por supuesto. Si podemos tenerlos en lugares, a ver, a veces los papás necesitan mucho cuidado, pero lo que yo digo es, ese adulto que está bien, que tenga sus cosas, que tenga su espacio. Porque, sí. Pero eso también, claro. A ver, en casa, cuando discuto con mi hija, que no me hace caso con tal cosa, ¿no? Como abuela, ella quiere criar a la nena de una manera y yo quiero de la otra, sí. Eso también, o sea... Yo cuando viene una señora mayor con un cuadro de cistitis, le digo, bueno, contame, ¿qué estuvo pasando? O sea, claro. ¿No? Digamos, ¿dónde tuviste que vos poner tu límite? ¿No? ¿A quién estás marcando? ¿Dónde estás marcando? Se quedan duras porque es tal cual, apareció, ¿verdad? ¿No? O sea, la situación que se había dado con la hija, con la nieta, con qué sé yo. Claro. Después, bueno, se alivia. ¿Qué querés que hagamos? Lo aliviamos, no hay problema, pero no estás poseída por ningún demonio, ni treparon bacterias desde la cola hasta ni me importa si usas videos, no usas videos, no, eso no, por ahí no pasa. Ya eso está claro que por ahí no pasa. ¿Listo? Sí. Bueno, creo que nos repasamos. Ya vamos al 7 y 10, nos repasamos, porque eso es un tema súper interesante, entonces yo diría como invitarlos a que, porque digamos, cuando hablamos de territorio, siempre estuvimos hablando de marcaje territorial, territorio interno, territorio externo, pero siempre invitarlas a que piensen cuáles son esos territorios, a que si están ante síntomas de sistema urinario, hagan su interpretación de lo que es su territorio y donde sintieron que se corrió ese límite. A veces, por ejemplo, el territorio, y cuando digo de organización, esa es otra palabra clave también para nosotras, que no es solamente el marcaje, sino la organización en el territorio. Entonces es como, es que no me he podido organizar, ¿no? Es una expresión que de pronto nosotros podemos usar más, es que no he podido organizar mi espacio, es que todavía no me hallo, que me trasteé y no me termino de hallar, o que estoy en ese lapso de
O a veces también es como no me puedo organizar en mi tiempo, en mi agenda, es como porque mi tiempo depende de tantas personas que yo no sé cómo usarlo y ese tiempo es mi territorio. Entonces siempre va como con esas interpretaciones. Entonces genial para nosotras Inge, la organización. Así, gracias, Glorita. Sí, entonces, invitarlos a que empiecen a poner, a individualizar, a singularizar qué es su territorio para ustedes, invitarlas a que hagan al acompañamiento, ¿no? Que tengan un acompañamiento para hacer ese cambio de percepción y poderlo superar y que y poder sanar a la raíz, y que es como siempre les gustamos, a donde programamos esa forma de reaccionar y a poder decir que lo podemos hacer de otra manera y ya están felices y tranquilas con eso. Mil y mil gracias. Dime. Una Sí. cosita más, nada más, es para que se lleven todas. El shock biológico tiene que tener 3 características para que sea un shock biológico. Si no, no es shock biológico. Y si no es shock biológico, no adapta tejidos. ¿Se entiende? Y por lo tanto, no tengo que sufrir ningún síntoma después. Sí. Entonces, tiene que ser inesperado, algo que yo no puedo evitar. O sea, si algo es inesperado, o sea, la vida tiene situaciones inesperadas. Eso no lo voy a poder evitar. Tiene que ser vivido como dramático. Bueno, es un poquito más, la vida me va desdramatizando cosas porque voy aprendiendo por experiencia. Y tiene que ser vivido en soledad. Eso sí yo lo puedo cambiar. Entonces, mi recomendación es siempre que estén en una situación donde ustedes sienten que de alguna manera su capacidad de gestión está sobrepasada, háblenlo. No se lo guarden, háblenlo, no tengan miedo. Su biología depende de eso. O sea, ¿se entienden? Sus programas biológicos dependen de eso. Eso no significa que uno no active, pero por ahí lo activa mucho menos intenso. ¿Sí? No se lo guarden, compártanlo. Busquen esa persona con la que pueden hablar y háblenlo. Lo primero que tiene que surgir, además, mismo si ustedes se notan, van a ver que hay como una parte de la biología que está diciendo, ¿dónde está tu trigo? ¿A quién se lo vas a contar? Hay una parte que te lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, acuérdense, si uno puede, una de esas 3 patas achicarla, el programa se achica. Ya lo tienes. ¿Sí? No porque el programa sea malo, pero los humanos activamos programas por capa, ¿va? O sea, que no tiene que ver con supervivencia, tiene que ver con percepción de supervivencia, que no es lo mismo, no está corriendo como quiere. Entonces, eso es lo que tenemos que, por lo menos, bueno, compartir. Después trabajaremos en la... Y vas a ver a diario y trabajas sobre la percepción, para que no sea tan dramático. Y ahí sí vas a trabajar en la segunda parte. Lo que no podemos cambiar nunca es lo inesperado. Eso no lo podemos cambiar. Pero bueno, si no la vida sería un plomo, cosas inesperadas tienen que pasar. Bueno, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué rico tenerte siempre por acá. Gracias a las personas que nos acompañaron en el en vivo, a quienes lo van a ver grabado. Compartan esta información que ustedes no saben cuántas mujeres estarán sufriendo por un síntoma súper incómodo como este y lo podemos trabajar realmente con mucha facilidad y hacernos la vida más amable entre nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego Bueno, todas. un fuerte abrazo. Chao. Chao, Diana, gracias.